Uno de los temas, hermanos, más tocados por Jesús en el Nuevo Testamento es la fe. Jesús constantemente hablaba sobre la fe, al punto que el Señor mismo dijo que sin ella es imposible agradarle. Sin fe no podemos agradar a Dios. Significa que, a diferencia de muchos otros prácticas que usted y yo podamos tener, digo prácticas como por ejemplo podemos cantar, podemos aplaudir, etcétera, etcétera, adorar a Dios incluso, todo eso es bueno, es excelente, pero nada de eso puede reemplazar a la fe. Usted y yo podemos hacer todo, pero sin fe no logramos llegar al corazón de Dios. No logramos llegar al corazón de Dios. Significa que podemos adorar mucho a Dios, pero sin fe no logramos llegar hasta el trono de su gracia. Es tremendo. Entonces significa que deberíamos de ponerle mucha atención a la fe. Así que, por ese motivo, hermano, sea el nivel de fe que usted tenga, a todos nos es necesario constantemente monitorear la fe, estudiarnos, ver nuestros pasos, nuestro comportamiento, ver nuestra manera de vivir, porque nuestra manera de vivir nos dará la respuesta de cómo estoy caminando yo en la fe. ¿Sí? Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de eliminar los estorbos que obstaculizan mi fe, que me impiden a mí ser una persona de fe. Ahora, en este relato, hermano, vamos a encontrar una serie de acontecimientos que son tan sorprendentes, pero tan sorprendentes, que yo espero con la ayuda del Señor salgamos de aquí hoy, hermano, pero llenos de fe. Que el Señor hoy nos imparta fe a través de su palabra. Vea lo que dice, bueno, los versículos que acabamos de leer. Tenemos ahí al personaje, digamos, principal de este relato, obviamente después del Señor, pero se trata de un hombre que se llamaba Jairo. Nos dice acá que él vino cuando vio a Jesús que iba caminando alrededor de él, había mucha gente, una gran multitud, pero Jairo lo vio y se acercó a él. Nos dice acá quién era este hombre. Dice el versículo 22 que era un principal de la sinagoga. Esto es muy importante. No era un judío cualquiera, era un principal de la sinagoga. Significa que estamos hablando de un rabino. Estamos hablando de un rabino, estamos hablando de alguien que conocía la ley, que estudiaba la ley. En nuestros tiempos sería un gran teólogo. Así que fíjese bien quién se acerca a Jesús. Estamos hablando de un hombre que era un principal en la sinagoga. Probablemente este hombre había visto algo, había visto a Jesús hacer algo, muy probablemente. Porque entendamos, hermanos, que cuando hablamos de un principal de la sinagoga, estamos hablando de un fariseo, estamos hablando de aquel grupo que era con el que Jesús más luchaba, ¿me entiende? Así que en primer lugar notemos de quién se trata esto. Veamos quién se acercó a Jesús. Era alguien de aquellos grupos, los fariseos, los saduceos, que luchaban contra Jesús, que incluso cuando Jesús se presentó por primera vez diciendo él quién era él, incluso intentaron tirarlo por un precipicio. Bueno, un principal de la sinagoga era parte de estos grupos, así que es muy importante entender quién era. Y él estaba viviendo una situación muy difícil. Dice que su hija estaba agonizando. Cuando él vio a Jesús, no solo lo vio, sino que él llegó y se postró. Un fariseo se postró a los pies de Jesús y le dijo: mi hija está agonizando. Significa que este fariseo vio para todos lados a su alrededor. Fíjese lo que estaba sucediendo acá. Pero hubo un momento donde él supo que ya no había nada que hacer. Los médicos habían desahuciado ya a la niña. Era una situación crítica. Y dice la palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra, ¿verdad? Dice: alzaré mis ojos a los montes.
Este hombre estaba en ese momento en el que ya no tenía más para dónde ver y se postró delante del único que podía hacer algo por su hija. Se postró delante de él y le expresó que su hija estaba agonizando. Era una situación muy difícil, pero era una situación real, era una situación crítica. Su hija estaba a punto de morir. Quiero decirle algo. En los evangelios encontramos este relato. En el evangelio de Mateo nos dice que, en el evangelio de Lucas, perdón, nos dice que ella estaba gravemente enferma, pero el evangelio de Marcos nos dice que estaba agonizando. Entonces parecería ser que en los evangelios encontramos, digamos, lo que sucedió, un relato de los acontecimientos en la salud de la niña. Y hay situaciones en nuestra vida, hermano, y sobre todo ahora con toda esta situación, cuánta gente ha vivido o está viviendo, y quizá entre nosotros podría haber alguien que esté viviendo una situación en la cual usted no puede hacer nada para revertir lo que está sucediendo. Situaciones en las que no podemos hacer absolutamente nada, pero son reales, están pasando. Pongámonos esta mañana en los pies de Jairo, en los zapatos de Jairo, para que podamos entender lo que estaba viviendo este hombre. Hoy en día hemos visto, y ojalá que no, pero a lo mejor entre nosotros acá o de tantos hermanos que van a ver este mensaje, habrá alguien que ya pueda contar la experiencia de llegar corriendo al hospital, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas, tantos casos, hemos visto videos, ¿verdad?, de todo el mundo, como en India, ¿verdad?, donde en los vehículos se están llevando los tanques de oxígeno, en aquella agonía de que una persona está a punto de dejar de respirar. Y en esa agonía, en esa angustia se encontraba este hombre, porque su hija estaba agonizando, estaba afligido, estaba angustiado, como probablemente habrá alguien que también lo está experimentando. Son situaciones en las que realmente no tenemos nada que hacer, humanamente no hay nada. Este hombre, Jairo, no podía hacer nada por ella. Y sabe, esas situaciones en las que no podemos hacer nada, hermano, son las situaciones donde Dios se puede glorificar en nuestra vida. Él se glorifica en los momentos donde no podemos hacer nada, porque donde yo soy débil, entonces Él es fuerte. Dice que él le habló a Jesús. Mi hija está agonizando, pero le dice esto: ven y pon las manos sobre ella. ¿Por qué le dijo eso un fariseo a Jesús? Es que Jairo ya había visto algo. Y si no lo había visto, se lo habían dicho, le habían dicho que, óyeme, Jesús le pone las manos en la cabeza a la gente, y la gente, si está endemoniada, se le van los demonios, si es un paralítico, se levanta, y óyeme, hasta los muertos ha resucitado. Entonces, en Jairo ya había un bagaje de información que de alguna manera alimentaba su fe. Y él le dice, para que sea salva y vivirá. Estas palabras son muy poderosas. Él le dijo, y vivirá. Había una convicción en este hombre que era admirable. Había una convicción en él que era admirable. ¿Por qué? Porque era una situación sin retorno. Pero Jairo de algún modo lo entendía. Él realmente creía que si Jesús lo hacía, su hija iba a vivir. Creo, hermanos, que es importante notar algo. Era un hombre estudioso de la palabra. Era un hombre de la sinagoga. Era un hombre que estudiaba la escritura. Quiero decirle esto a manera de paréntesis, que no lo tengo aquí en mis anotaciones, pero óigame, cuando usted y yo estudiamos las escrituras y el estudio de la palabra, hermano, se une con la fe, esa es una bomba atómica en nuestra vida espiritual. El problema es que o queremos tener fe, o queremos solamente estudiar la palabra, pero no hemos entendido que cuando esto se une, esto va a producir cosas maravillosas en nuestra vida. Porque cuando Dios nos habla y yo estoy lleno de la palabra de Dios, es inevitable, hermano, hay una fusión, hay una química entre la palabra que Él ha hablado y lo que usted ya ha estudiado. Cuando Jairo escuchó todo esto de Jesús, Jairo sabía lo que decía Isaías.
Jairo sabía lo que decía la palabra acerca del Mesías. Óigame, un fariseo no se iba a postrar absolutamente delante de nadie. Ellos sabían que solamente Jehová era el único Dios de los judíos. Ellos lo sabían. Cuando Jairo llegó y se postró, con postrarse enfrente de todo el pueblo que lo estaba viendo, era un hombre público, era un pastor de la ciudad, ¿sí me entiende lo que le digo? Era un hombre conocido y el pueblo ve al fariseo postrarse. ¿Qué de película debió haber sido esto? Se postró. Con postrarse él estaba diciendo: tú eres el que tú dices que eres. Con postrarse le estaba diciendo: tú eres el que dice Isaías, tú eres el que había de venir, tú eres el Mesías, tú eres el que resucita a los muertos, tú eres el que sana a los enfermos, tú eres el que echa fuera a los demonios, eres tú, te doy todo el honor a ti, tú tienes la autoridad acá. Y yo ahora entiendo que yo no sé, yo no sabía ni quién soy siquiera. Todo eso, hermano, estaba implícito en la actitud de Jairo cuando se llegó a postrar delante del Señor. Un hombre muy, pero muy conocido. Así que dice el versículo 24: fue pues con él, vea, y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Jesús lo levantó a Jairo. Jairo no andaba vestido como todos los judíos, era un hombre de la sinagoga. Él andaba con todos sus atuendos de un fariseo. Y cuando lo levanta, yo no sé, me encanta pensar, ¿cómo piensa usted de Jesús? ¿Cómo ve usted a Jesús? Así barbudo, todo enojado. ¿Cómo ve usted a Jesús? Bueno, de barbudo sí, él usaba barba, pero me refiero, lo ve todo enojado, lo ve todo serio, como algunas películas que nos han relatado a ese Jesús, ¿verdad? Así, o un Jesús que parece fantasma, que anda volando así todo raro, ¿verdad? No, a mí me gusta usar mi imaginación cuando yo leo los evangelios. Porque me gusta pensar cómo fue, cómo habrá sido. Y me gusta pensar acá cómo Jesús lo levantó. Quizás se puso a reír con él. Quizás le hizo una broma. Le dijo: no me digas que sos un fariseo y me venís a hablar a mí. No me digas: miren, todo este fariseo me viene a hablar a mí. Yo me imagino que se pusieron a reír. Me encanta imaginarme así. Yo fuera buen productor de una película. Me imagino que lo abrazó y le dijo: wow, qué gusto verte, te respeto, eres un hombre muy respetado acá en Jerusalén, eres un hombre muy respetado. Pero le dice: ven a mi casa, mi hija está a punto de... ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo: vamos. Y le dijo: tú y tú me siguen. Y se llevó a algunos de los discípulos y se fue con él de camino. Qué lindo es cuando Dios responde, hermanos. ¿A cuántos nos gusta recibir respuestas de Dios, verdad? Qué maravilloso es cuando usted puede venir acá y dar un testimonio y usted decir: esto no lo sabe nadie, esto nadie sabía, pero me sucedió y es indiscutible que fue el Señor. Es indiscutible que esa puerta me la abrió el Señor porque no había manera de que se abriera. Es indiscutible que esto lo recibí de Dios porque nadie sabía que yo lo estaba pidiendo al Señor, pero Él me contestó. Y acá Jairo, yo me imagino, ¿cuántos estamos en los zapatos de Jairo? Levante la mano, dígame amén, por favor. Levante la mano los Jairos, estamos metidos en la historia, ¿sí? Estamos metidos en los zapatos de Jairo, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted si Jesús le dice: vamos? Usted hubiera... paz para su alma, ¿verdad? Porque este hombre sí ya sabía que si Jesús decía vamos, la cosa estaba resuelta. Pero ¿por qué no lo creemos cuando venimos a la iglesia? ¿Por qué no creemos acá cuando el Señor nos habla y solo salimos por allá, pero cuando vamos en la puerta tiramos para acá dentro la palabra de Dios y nos vamos igual como venimos? ¿No le parece curioso a usted? Y llegamos a la casa con la misma aflicción, con la misma angustia, y que vendo, y que vendo, y que voy a vender. Y quiere vender hasta al esposo, a la esposa, y si se lo compran, lo vende. Yo sé que hoy en la pandemia alguno intentó negociar por Facebook, ¿verdad? Pero a la hora que vieron la foto le dijeron: no, gracias, sí, estamos bien, no, gracias, ya no lo voy a querer, le dijeron. Pero salimos de la iglesia, después de habernos llenado de la palabra, salimos como si no pasó nada. Y sabe, hermano, nuestro problema, dice la palabra, que no atesoramos la palabra, no la guardamos en el corazón. Nos vamos de acá, pero volvemos a nuestras prácticas antife.
Las prácticas antife es andarle contando a todo el mundo lo que a usted le falta. Esa es una clara evidencia de falta de fe, porque a usted no le basta que solo él se lo escuchó en el cuarto de oración, ahí calladito. Usted le dijo a él, a usted no le basta que Jesús le oyó. Usted necesita que el comadre, que la comadre, que el compadre, que el diácono, que el ujier, que el hermano, que Carlito, que los hermanos de Carlito, que todo el mundo lo sepa, porque usted tiene una angustia de que alguien le ayude. ¿Sí me entiende? Eso es un indicio de falta de. Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios a orar, y solo el Señor oyó, usted tiene que respirar profundo y decir, Señor, esto ya quedó acá. Y si tú lo sabes, es suficiente. Que lo sepan los demás cuando yo dé el testimonio. Yo no digo que estoy en contra de la consejería, no, para nada. De hecho es bíblico la consejería, pero me refiero a que Jairo ahora tenía la paz de que Jesús había dicho, vamos. Así que imagínese usted ahora el relato. Vamos, Jairo, camina, vamos, ¿a dónde está tu casa? Vámonos. Y se fueron, y el gentío detrás de él gritando, pidiendo, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana. Aquí uno levantaba la muleta, el otro la silla de ruedas, el montón de enfermos, y él iba con Jairo. A lo mejor le llevaba el brazo así puesto a Jairo, ¿verdad? Caminando con él. ¿Con cuántos años tiene tu hija? ¿Y qué es lo que tiene, verdad? Hablando con él probablemente. Y qué bendición que usted y yo nos vayamos de aquí hoy con un milagro. Eso va a ser, ¿qué? Maravilloso. Pero en el camino algo sucede. ¿Cómo está la hija de él? Está agonizando. Jairo quiere que Jesús se apure. Jairo quiere apartar a este montón de gente que lo está apretando, se le pasa en medio, lo paran, lo jalan de un lado. Óigame, y los discípulos, por estar viendo para otro lado, quizás no le ayudan, no son un buen equipo de seguridad, ¿me entiende? Sino que ahí va Jesús a paso lento, y Jairo quiere apartar a todo el mundo. Yo, si hubiese sido Jairo, me pongo a gritarle a todos, les digo, quítense, apártense por favor, porque va para donde mi hija, y si no, mi hija va a morir. Pero no, la cosa parece que no es tan rápida. Ahí va Jesús, el gentío hace el paso más lento, pero algo sucede en los versículos que vienen. En los versículos que vienen, de alguna manera Jesús es interrumpido en el camino hacia una niña que está agonizando. Versículos 25 en adelante. Dice así: pero una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo? 12 años había padecido de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Solamente quisiera mencionar algo acerca de esta mujer, porque lo hemos leído tanto. Probablemente hay hasta alguna canción donde se mencione, pero creo que debemos de darle honor a la situación. La enfermedad que esta mujer tenía se llama menorragia, y para que usted lo entienda, obviamente los hombres no lo podemos entender igual como la mujer, pero era un periodo de menstruación que no cesa, que no para. Es un tipo de menstruación a un nivel de hemorragias que no se contienen. Ahora escúcheme bien, porque quienes estamos casados sabemos que cada mujer lo vive de diferente manera. Para algunas mujeres es algo que no le trae mucha incomodidad ni dolor. Otras mujeres lo sufren de una manera terrible, ¿verdad? Hay mucho dolor y hay mucho sangrado. Esta mujer tenía 12 años en los que no había parado de menstruar. Ella tenía que haber estado muerta. En 12 años de menstruación, la cantidad de sangre que se pierde y pudo haber perdido era para que estuviese muerta. Habían calambres, había cefalea o migrañas intensas, perdía regularmente el conocimiento, se desmayaba constantemente. Por haber sangre había mal olor que lo podían percibir a poca distancia de ella. Y no solo eso,
Había una carga cultural que lo hacía más difícil para ella como mujer, porque se decía en la cultura judía que era una mujer inmunda. Inmunda, como lo era un cerdo para los judíos, era una mujer que estaba menstruando. Y esta mujer tenía 12 años. Esta mujer, hermano, no olía mal. Ella apestaba a sangre podrida. De lejos la gente lo podía percibir. No solo eso, era obligatorio como lo era para un leproso. El leproso caminaba en la calle diciendo: soy leproso, soy leproso. Y tenía que gritar para que los niños salieran corriendo porque venía un monstruo en camino. La mujer tenía que llegar, ella iba pasando por donde había gente, habían niños, ella tenía que parar y decir, soy inmunda, tenía que decir eso. Soy inmunda. Y la gente salía corriendo, las mujeres metían a sus niños adentro, metían a los esposos porque no querían que nadie tuviese contacto con una mujer que durante 12 años había estado sangrando. Esa era la situación de la mujer que tenía flujo de sangre. Vivía sola. No vivía en la ciudad, no le era permitido, vivía en las afueras. No sabemos si en una casita de cartón, no sabemos si en una casita de piedras que le habían hecho improvisada, no sabemos cómo vivía, pero vivía sola porque nadie podía vivir con ella, ni siquiera su familia. Porque si su familia vivía con ella, su familia también iba a ser de alguna manera castigada por la ley judía, porque no podían estar cerca de una mujer que fuese inmunda. Ella viene ahora a interrumpir a Jesús. Si nos ponemos a pensar cuál de los dos casos era más grave, ambos estaban a punto de morir. La niña, estaba a punto de morir, y esta mujer podría ser ese día su último día. Una mujer despreciada, una mujer totalmente rechazada por todo el mundo. Y sabe, hoy en día nosotros subestimamos esto, pero hay tanta gente que se siente así, que se siente despreciado, que se siente en medio de un montón de gente, se siente solo, se siente abandonado, que no hay nadie. Quiero hablarle esta mañana a aquellos que se sienten inmundos, que se sienten inmundas. Quiero hablarle esta mañana a aquella mujer que cometió un aborto en un momento de locura, de insensatez, y se siente inmunda, se siente sucia, y dice: nunca a mí Dios me va a perdonar. Estábamos en un instituto nacional, hace ya muchos años fue esto. Y al terminar toda la actividad había una jovencita que no paraba de llorar. Y nos acercamos a ella: ¿qué te pasa? Y nos acercamos, mi esposa se acercó y ella dijo, nunca a mí Dios me va a perdonar. Usted viene a hablar aquí de Dios, dijo, pero a mí nunca Dios me va a perdonar. Y dijo: yo tengo pesadillas en las noches, sueño o me despierto y me veo las manos llenas de sangre, doy gritos y me tengo que meter al baño y mis papás me preguntan qué me pasa y no les puedo decir nada. Dice: porque mi mejor amiga abortó a su bebé y yo lo enterré en el patio de su casa, dijo esta jovencita. Ese bebé está enterrado en el patio de su casa, dijo, lo enterré yo y tengo pesadillas. Lloraba, hermano, lloraba, se ahogaba en llanto. Y nosotros le dijimos: óyeme, pero estás arrepentida. Y ella con todo el corazón dijo que sí. Entonces sí hay una oportunidad para aquel que se siente tan sucio, tan inmundo, aquel que ha cometido quién sabe qué cosa, aquel varón que quizás ha sido el que pagó el aborto para su novia y la llevó a cometer un asesinato en una clínica clandestina, y te sientes inmundo, te sientes sucio. Óyeme, el Señor está pasando hoy por tu casa y el Señor te puede perdonar. Si tú necesitas perdón, el Señor te puede perdonar. Sea que sea lo que hayamos hecho, nos sentimos sucios, nos sentimos inmundos muchas veces, pero Dios nos recibe. Ahora vea lo que sucede. Llegó por detrás, claro, llegó por detrás. ¿Cómo hacía para acercarse? Óigame, a ella no le era permitido hablar con nadie, ni con su familia, mucho menos con un fariseo, mucho menos con alguien de la talla y el nivel de Jesús, mucho menos con una persona pública, porque si ella se hubiese acercado a Jesús de frente, inmediatamente los primeros que hubiesen puesto una barrera hubiesen sido los discípulos, y luego la gente la hubiese agarrado, la hubiera arrojado por allá. Pero, porque aún los discípulos, hasta los niños una vez estaban sacando, ¿verdad? Imagínense con una mujer con flujo de sangre. Pero ahora viene la mujer. Ella sabe,
que si ella toca a Jesús, óigame lo que le voy a decir, ella sabe que si ella toca a Jesús la gente dirá no, porque la tradición decía que si la inmunda o el inmundo tocaba a alguien, también lo hacía inmundo. Ella tenía miedo, ella pensaba voy a ser inmundo a Jesús, así que no lo voy a tocar, pero voy a tocar el borde de su manto, porque si lo toco a él lo voy a hacer inmundo a él, así que no lo voy a tocar a él, voy a tratar de tocar nada más la tela de su ropa para no tocar su piel. Óigame cómo pensaba, porque ella estaba consciente de toda la presión social que había sobre ella. Llega y en un momento en el que el tumulto de gente era tanto, esta mujer se tira al suelo. Nadie la podía oír, nadie la veía entre tanta locura de la gente gritando, y ella llegó por detrás y usted sabe lo que sucedió. Esta mujer toca el manto. Dice, ella dijo seré salva. Qué curioso que no dijo seré sana. La palabra que ella está usando es una palabra griega que es sozo, S-Z, sozo, que significa ser salvo y ser sano de una manera muy parecida. Lo que ella estaba diciendo realmente es, si yo lo toco, voy a ser sana, voy a subsistir. Es una palabra que tiene que ver con cuidar, con darle atenciones a alguien y cuidarlo. Eso es la palabra que ella dijo. Si yo toco a Jesús, Él me va a cuidar, Él me va a sanar y también me va a salvar de la gente. Probablemente eso es lo que ella pensó. Lo tocó. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Porque ella no tocó la piel, tocó los vestidos. Los discípulos le dijeron, ves la multitud que te aprieta, y dice, ¿quién te ha tocado? ¿Pero qué te pasa, Señor? Y Jesús ahí en medio, que se le cruzaban las manos por todos lados, Jesús dijo, no, alguien me ha tocado, miren alrededor, ¿quién ha hecho esto? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál era la verdad? Le dijo, soy inmunda. Jesús preguntó, ¿por qué eres inmunda? Ella dijo, si hubiera sido hoy, hubiese dicho, tengo menorragia desde hace 12 años. Y entonces Jesús la vio, Jesús pudo sentir el mal olor en ella, pero ahí está él miraba alrededor y él la vio. Y le dijo, a la inmunda, a la rechazada, a la que nadie quería, a la que todos gritaban inmunda, por primera vez en su vida escucha que alguien le dice, hija. Ese hija era sanador. Ese hija la hizo a ella sentir lo que sintió Jairo hace un momento. Ese hija trajo un respiro a esta mujer. Sabía que no era rechazada, sabía que no iba a ser humillada, sabía que Jesús no la iba a exponer y le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra azote habla de algo muy grave. Jesús sabía por lo que esta mujer venía. Pero hermano, qué tremendo, porque el caso de esta mujer era un caso tan terrible, pero era físico. Pero ¿sabe cuánta gente hay que vive una menorragia espiritual? Una menorragia espiritual en la cual no deja de sangrar en su alma, en su mente, en su corazón. Desde hace muchos años, quizás no 12, 20, 30, 40 años. ¿Cuánta gente hay enferma de una hemorragia espiritual en la que no para ese flujo, esa pérdida? No logra reponerse, no se levanta, no camina bien, tiene de alguna manera algo que le impide acercarse a Dios. Pero óigame, Jesús está pasando por su casa y puede sanar la menorragia física o espiritual también. Amén. Pero de repente me imagino a Jairo, porque toda la gente aplaudió. Usted se imagina todo esto. La mujer siente inmediatamente cómo su sangre para, cómo cesa el flujo. Y ella supo que estaba sana. Quizá no tocó a nadie por lo mismo, por su suciedad y por su olor, pero esta mujer se fue. Me gusta imaginarme el final, no tenemos mucha información más, pero ella se fue a darse el baño de su vida. Ella se fue a ponerse bonita, al menos quizá el esqueletito que quedaba. Pero se fue a poner bonita, se fue a poner algo, no sé, me encanta pensar que se repuso, que su vida comenzó a transcurrir igual, que ya la gente la veía y
no puede ser, ¿verdad? Y sí, soy yo, y Jesús me sanó, ¿verdad? Y quizá comenzó a predicar, y no solo eso, sino que por ahí alguien también pasó, así un judío bien atractivo, la vio un día y dijo, ¿y esta flaca quién es? Y me encanta pensar que se casó y que tuvo hijos y que su vida fue, hermano, una vida llena de bendiciones. Pero ahora me imagino a Jairo, porque Jairo me imagino que está así, ¿ve? ¿Sí me entiende, verdad? Muy bonito todo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero, Señor, ¿verdad? Porque ¿sabe qué pasó con Jairo? Él iba bien contento cantando coros para la casa y cuando la mujer estaba atrás, de repente Jairo vio hacia atrás y ya no vio a Jesús. Entonces Jairo estaba, ¿cómo? Y de repente ve el tumulto, ya no lo dejaban quizá entrar al círculo porque la gente estaba ahí. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos sentido que de repente vemos para atrás y Jesús? Hello. Señor, esta puerta que me ibas a abrir, no se abre, hello. Señor, pero yo te creí, Señor, pero ¿y qué pasó con aquella promesa? Me dijeron que no, Señor, yo creí que no me iban a despedir, pero me despidieron, Señor, hello, ya no te veo, aquí estaba cerca de mí, ayer te sentía en el culto, Señor, pero ahora ya no te siento. ¿Cuánto les ha sentido eso? Dígame amén, o solo Iván Ramos. Pero ¿qué tiene que hacer usted cuando de repente ve hacia atrás y ve que Jesús ya no lo ve? Usted se tiene que quedar ahí de pie esperando porque Él allí sigue y Él no se ha ido a ningún lugar. Amén. Ahora, vea lo que dice el versículo 35. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Porque Jairo le estaba hablando a Jesús. Jairo le estaba hablando a Jesús. Jairo le insistía, Señor, vámonos, Señor, ya estuvo, ya hiciste el milagro, ahora vamos conmigo. Y de repente llegan a decirle, tu hija ha muerto. ¿Qué sentimos cuando de repente viene esa mala noticia, verdad, a nuestra vida, a nuestra casa? ¿Qué sentimos cuando de repente eso que temíamos literalmente nos sobrevino? Qué terrible es, sufrimos ante eso. Le dije, tu hija ha muerto. Algunas veces, ¿sabe? Me pongo en los zapatos de Jairo, pensando en lo que él sintió, porque aquí quizá entre nosotros haya mucha gente que está esperando algo, pero quizá de repente sucede, hermano, el caso en el que esperamos en Dios, en situaciones difíciles, pero mientras esperamos viene una mala noticia. Escuche, mientras usted está esperando en Dios y haciendo todo lo que usted puede para esperarle, y usted se contiene y usted está esperando al Señor, de repente viene una mala noticia. ¿Sabe cuánta gente hay que retrocede por esto? ¿Cuál habría sido la actitud de Jairo en este momento? ¿Cuánta gente hay que en el momento en el que está esperando y todo parece bien, una mala noticia derrumba su fe? Así que yo por eso le felicito a usted que usted está acá. Porque no venimos ahorita del paraíso, venimos del mundo, viene del desierto, ¿sí? Y otros están atravesándolo en pleno sol aún. Pero óigame, usted está acá, usted tiene que decirle a Dios, Señor, gracias porque estoy acá. No me había ni dado cuenta que estoy acá, pero podría haberme ido como muchos se han ido, pero usted está acá. Yo le felicito y yo le aplaudo a usted por eso. Así que mucha gente sale corriendo cuando en medio de la espera viene una mala noticia. Pero usted y yo debemos de confiar en algo, hermano. Si muere aquello que tanto amábamos nosotros, si muere esa oportunidad, hermano, el Señor sabe lo que está haciendo. Óigame, porque yo me imagino que cuando le dijeron, usted se imagina que le dijeron a Jairo en ese momento, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Óigame, imagínense los que le dijeron, ya no lo molestes. Ellos no habían entendido quién era el maestro. No sabemos qué más pasó, pero si yo hubiese sido yo, hubiese visto a Jesús inmediatamente. Porque si Jairo tenía ya esa fe tan grande en su vida, él debió haber pensado, bueno, pues si ya murió, pero Jesús aún sigue acá. Versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, no temas, cree solamente. Me encanta usar mi imaginación, ¿verdad? Imagino a Jesús
arreglándose su túnica, porque todo el mundo lo estaba apretando. Acaba de terminar de hablar con una mujer con flujo de sangre que se va, la está despidiendo. Ahora usted imagínese a Jesús que se arregla su túnica y le dice: no temas, vamos. Y Jairo, hermano, respiraba profundo, ¿verdad? Óigame, hermano, ni la muerte ni lo más profundo nos puede separar del amor de Cristo a nosotros. Así que no importa lo que venga, venga lo que venga, usted siga respirando profundo, porque el Señor ahí sigue a la par suya. Venga lo que venga, siga respirando profundo, como se acuerda de Lázaro, ¿verdad? Lázaro ya estaba de más de 3 días, hermano, y Jesús lo llamó. Versículo 37 al 39. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el ¿qué? El alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. Esas fueron las palabras que dijo Jesús. Óigame, había un alboroto adentro, ¿verdad? Había un duelo. La gente de adentro estaban junto a la niña, hacían lamentaciones y era lógico. Pero óigame, era normal llorar, era normal hacer un alboroto, era normal dar gritos de angustia y de dolor y de luto porque había muerto la niña. Pero por muy normal que eso sea, hermano, porque la muerte es un protocolo. La muerte es un protocolo, la muerte es un protocolo, es un trámite de viaje. Sí, para que usted se vaya con el Señor tiene que morir, ¿verdad? Para que usted vaya a otro país tiene que ir al aeropuerto y tomar un avión. La muerte es al aeropuerto. La muerte es el vuelo que nos lleva. ¿Sí? Así que es un protocolo normal. Ahí estaba la gente en ese protocolo normal despidiendo a esta niña. Pero por muy normal que pareciera, yo le quiero contar que Jesús es el Dios que rompe los protocolos. Él rompe protocolos por amor, hermano. Jesús está a punto de romper el protocolo. Quizá usted piense que su situación ya no tiene nada, que usted dice: es imposible, hermano Iván, aquí solo con un buen conecte, dice usted, ¿verdad? Hermano Iván, ay, mire que si a mí el diputado me hubiera ayudado, que si mire que el alcalde ya no me dijo nada. Usted no necesita ni diputados, ni alcalde, ni a nadie. Si Jesús se mete en el asunto, Él puede resolverlo, hermano. Es suficiente. Así que Jesús ya está en el lugar. Nuestra fe llevará al Señor a romper protocolos. Vea lo que dice el versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. En el Evangelio de Mateo dice así: y les dijo: apartaos. Cuando él entró y vio el alboroto de toda la gente, les dijo: apartaos. Y sacó a todos de la habitación y se quedó solo con la niña y el círculo íntimo de la niña, que eran sus papás. Ahora escúcheme, hermano, porque una de las razones por las que a nosotros nos cuesta crecer en fe es porque contemplamos demasiado aquellos obstáculos que no nos permiten crecer en fe. Somos demasiado consentidores con aquellas cosas que no nos permiten desarrollarnos en nuestra vida. Quiero decirle algo para que ojalá y no lo olvide: lo que usted aleje de usted hoy influirá en lo que Dios traerá mañana. Lo que usted aleje de usted hoy influirá en lo que Dios traerá mañana. Hace 22 o 23 años conozco al Señor y ahora entiendo que muchas cosas que en el primer año de mi conversión las alejé de mí, me aparté, me retiré, trajeron cosas gloriosas a mi vida. Yo me la pasaba con borrachos, jugando en el billar, apostando, y terminaba borracho tirado en una calle a medianoche. Cuando vine a Cristo, yo tenía tanto miedo de encontrarme a mis amigos en la calle. Y sabe, el pastor me dio la oportunidad de que durante 3 meses
Yo llegaba a las 8 de la mañana y me iba hasta después del culto en la noche. Yo pasaba en la iglesia ayudándole a los pastores a hacer cosas. El pastor me puso a que le ayudara en cosas de su oficina, hacer cosas de documentos y cosas. Óigame, 3 meses, reciencito, pero reciencito de pachita yo, hermano, reciencito que llegué a Cristo. Y yo me sentaba, comía con los pastores, ellos oraban, yo los oía orar. De repente, vamos al templo, me decían, vamos a orar. Todo el día, hermano, era una cosa tan espiritual ahí, ¿me entiende, verdad? ¿Y sabe qué pasó? Después de 3 meses, yo no me había dado cuenta que yo tenía raíces ya. Yo no me había dado cuenta. Alguien me llegó a decir, oye, ¿te das cuenta que ya no hablas igual? Hey, Iván, ¿te das cuenta que ya no decís tal cosa? Te ha cambiado hasta la cara. Y de repente empecé a encontrar gente afuera, y de repente pasaba por un restaurante y se llegaba el olorazo a, ya sabe usted, ¿verdad? Con carne asada. No me llamaba tanto la atención de la carne asada, sino lo otro. Pero yo pasaba y ahora yo podía sentir ese olor y simplemente ya no estaba la necesidad. Yo podía ver una botella de cualquier marca, ya no había necesidad. Sabía que había sido libre. Hoy entiendo que lo que le dije no en ese momento comenzó a traer la gloria de Dios a mi vida. Muchos no crecen porque siguen consintiendo eso que no les permite crecer. Pero quiero decirle esta mañana, váyase de aquí a tomarse un tiempo hoy en la tarde, váyase a WhatsApp y comience a bloquear gente que no le sirve de nada, que no lo hace crecer, que no le funciona, que no lo edifica, que no lo alimenta. Bloquéelo. No, pero es que eso es falta de diplomacia. ¿Qué le importa la falta de diplomacia? Bloquéelo y dígale que Iván Ramos le dijo que lo bloqueara y punto. Y si es un hermano de la iglesia con más porque me conoce, dígale, hermano Iván dijo que lo bloqueara, así que ya lo bloqueé, hermano. Allá ve usted qué piensa, ¿verdad? Pero ya lo bloqueé. Váyase a Facebook y elimine a la gente que no sirve, bloquee a la gente que no sirve. Comience a sacar de su vida lo que le estorba para que usted pueda crecer en su fe. Jesús sabía que había gente llorando en realidad, pero habían otros que eran alborotadores, gritones, llorones, escandalosos, que eran los que estaban alborotando el ambiente y que no ayudaban en nada. Es hora de echar de su vida la incredulidad. Es hora de que usted aparte su vida los que menguan su fe. Ponga atención a esto, los que se burlan de sus declaraciones de fe. Cuando usted dice, es que yo sé que en el Señor lo voy a ver, y usted ve a su primo que se pone a reír y que viene a la iglesia para colmo de males, ¿verdad? Y al otro hermano que se pone a reír, hoy bloquee los hermanos, no se preocupe que ya todos se van a dar por entendidos. Apártese de ellos, apártese de la familia, amigos o compañeros de trabajo, me refiero, apártese, deje de recibir influencias de esta gente. No estoy diciendo que le deje de hablar necesariamente a alguien, pero deje de ser usted el que reciba influencia. El Señor le dijo a Jeremías, te pongo en un lugar en medio de serpientes y escorpiones, y le dijo el Señor, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Es momento de apartar de nuestra vida lo que no sirve. Si esas personas le impiden sostenerse en lo que usted cree, si piensan que usted es un loco, si piensan que usted piensa locuras porque usted cree, apártese ya, acérquese a gente más ungida que usted. Acérquese a gente que lee, que no se la pasa viendo Netflix todo el día. Acérquese a gente que sabe de la Escritura. Acérquese a la gente madura de la iglesia. Yo no los conozco, vaya donde el pastor y pregúntele, pastor, recomiéndeme 3 personas aquí que me van a hacer, y él lo va a mandar. Mira, acérquese a aquel, aquel y aquel. Están medio así, le faltan los 3, pero acérquese porque son de Dios. Amén. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Jóvenes, acérquense a alguien más ungido que ustedes. La fe de Eliseo creció viendo a quién, a Elías. La fe, hermano, de Timoteo creció aprendiendo de Pablo. David veía a Samuel. Eran aquellos, hermano, el Timoteo que tenía un Pablo, ¿verdad? Franklin Graham, que ahora es un hombre de Dios, no lo era en algún momento cuando su papá Billy Graham estaba en los estadios en las campañas. Él estaba tomando cerveza con carne asada fuera del estadio, pero ahora es un hombre de Dios, ¿sí me entiende? Apártese de lo que no sirve y Dios comenzará a traer cosas grandes y maravillosas a su vida. Y Jesús entró, se sentó al lado de la niña y le dijo, Talita cumi, levántate. Y la niña fue sana y la niña volvió a vivir. ¿Cuál es la situación que usted cree
que ya no tiene solución? ¿Cuál es la crisis que usted cree que ya no tiene solución? Ese mismo Jesús que sanó a la mujer con flujo de sangre de 12 años y que también resucitó a la niña, está aquí esta mañana en medio de nosotros. El mismo, sin diferencia. Ay, hermano, pero ya está mayor porque fue hace mucho, ¿verdad? Él es el anciano de días, el eterno joven. Es Jesús y Él está aquí en medio de nosotros esta mañana. ¿Le parece si cierra sus ojitos y oramos? Cierre sus ojos un momento, por favor. Y también a nuestros amigos o hermanos que están conectados, quizá alguien en su habitación, quizá alguien muy enfermo, quizá alguien en una situación límite, como Jairo, porque ¿qué más límite hay que un hijo agonizando? ¿Y qué más límite hay que la mala noticia de que ella murió? Quizá a usted ya le dieron una mala noticia. Quizá usted diga, no, bueno, en mi caso sí, yo perdí a alguien, esa persona la perdí hace un mes, hace 2 meses. Perdí a alguien en la pandemia, hermano Iván. Entonces, tú necesitas que Jesús te imparta vida a ti. Tú necesitas que Jesús sane la hemorragia en tu corazón. Tú necesitas que Jesús se acerque a ti a pesar de que tú pienses que hueles mal, que tu vida espiritual apesta, quizás dices tú. Tú necesitas que Jesús hoy se acerque a ti. Y cesará el sangrado. Hay gente que necesita dejar de sangrar. Oh, hermano, hay gente que su alma tiene años y años de sangrar después de esa pérdida. Tiene años y años de sangrar después de eso que cambió la vida, después de ese accidente, después de que perdió su casa, después de que lo sacaron a la calle. No sé qué pudo haber sucedido. Y hay menorragia en su vida espiritual. Pero estamos ahora frente al Señor, frente al Jesús que sana la menorragia. Y si hubiese alguien que quizá está viendo o va a ver esto en un hospital, en una cama, en un estado crítico, que quizá lucha con la menorragia y tiene la necesidad de ser sanada, yo por la fe le digo, sea sana en el nombre de Jesús esta mañana. Sea sana en el nombre de Jesús de esa hemorragia interna. Y si no fuese una hemorragia como la de esta mujer, podría ser otro tipo de hemorragia también a nivel interno en su cuerpo. Sea sana toda hemorragia en cualquier parte del cuerpo en el nombre de Jesús. Sea sano todo aquel que está escuchando, viendo y que está viviendo una hemorragia. Quizá haya alguien que acaba de salir del quirófano y hay una hemorragia que no para y tienen que volverlo a intervenir. Y quizá han dicho los médicos que no funcionó la cirugía por la hemorragia. Sea sano en el nombre de Jesús, por el poder del nombre de Jesús. El mismo Jesús que caminó al lado de Jairo hacia su casa, está ahora allí a la par de su cama en el hospital, allá a la par de ahí en su cama en su habitación. Es el mismo. Solo cree nada más, cree nada más, cree nada más. Y ahí donde está usted sentado, quiero hacer un llamado nada más a que se ponga de pie aquellos que esta mañana entienden esta aplicación y quieren decir: yo vivo sangrando en mi corazón, en mi alma. Yo tengo un dolor y una herida tan grande que no sana con el tiempo, que no lo ha hecho nada.
Pero reconozco que hoy necesito que Dios me sane. Me había dado pena decirlo, me daba vergüenza quizás porque soy líder, porque sirvo en la iglesia. Pero ahora quiero confesar que yo necesito sanidad en mi corazón. Necesito que Dios me sane, porque al igual que la mujer con flujo de sangre me siento tan mal, tan despreciado, tan despreciada, me siento tan pero tan fuera de este mundo. Yo necesito sanidad. Si es su caso, póngase de pie, por favor. Si es su caso, póngase de pie. Por fe, creyendo en que esta mañana algo va a comenzar a cambiar. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias por caminar junto a nosotros en medio de nuestra enfermedad, de nuestra crisis. Oh, eres el Dios que hace milagros, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Ahora sí, póngase de pie todos, por favor, hermano. Un momentito, un minuto, nos vamos a poner de pie y vamos a adorar al Señor con nuestras manitas levantadas en una actitud de adoración, de agradecimiento por lo que Él es, por lo que Él hace. Levante sus manos. Dígale al Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Señor, yo voy a apartar de mi vida todos los estorbos que no me permiten creerte, que no me permiten, Señor, recibir lo que tú tienes para mí. Pero te quiero dar gracias porque hasta aquí tú me has sostenido, tú has estado conmigo. Y en medio de todo esto sigo en este lugar adorándote siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestro sanador. Nuestro sanador. Oh, nuestro restaurador eres tú, Señor, nuestro proveedor. Eres todo, Señor, eres nuestra esperanza, la esperanza de gloria, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Bendito es tu nombre para siempre, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a caminar en victoria. Ayúdanos a caminar con una fe en victoria. Oh Señor Jesús, levanta a todo aquel que ha quedado postrado en su fe, postrado en sus convicciones, postrado en su pasión, postrado en su entrega, en su servicio. Levanta esta mañana a todo aquel, Señor, a todo aquel que como la niña está agonizando, quizá entre nosotros haya alguien que está agonizando espiritualmente. Vamos a orar, hermano, vamos a orar, decirle, Señor, levanta a mi hermano, a mi hermana, levanta a mis hijos, a mis hijas, levanta a mis padres, levanta a mi familia que se ha quedado postrada. Hay tanta gente hoy que está agonizando en su fe, que está a punto de irse a ese lugar del cual el Señor le sacó. Ya tiene muchos síntomas de agonía. Ya tiene muchos síntomas de agonía y necesita que el Señor le traiga de nuevo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Puede tomar su lugar un momento.